Buenas tardes, hermanitos. Dios les bendice. Pues vamos a iniciar con nuestro devocional del día de hoy, que lleva por nombre El Espíritu Santo permanecerá en cada creyente. Y la semana pasada hablábamos acerca de que somos sellados con el Espíritu Santo. De la promesa veíamos el pasaje de Efesios 1, 13 y 14. Y veíamos que cuando somos sellados, dice que es como Dios nos pone ese sello porque dice que fuimos comprados por sangre de, Somos superconductores. así es, nos da, y Él nos autentica como hijos de Dios y por eso somos sellados con el Espíritu Santo. Vamos a orar para iniciar con nuestro devocional. Padre Santo y bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad, Señor, de poder, Señor, escuchar tu palabra. Te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, tu maravilloso Espíritu Santo, Señor, que está dentro de nosotros y permanece en nosotros, Señor. Te pido que seas tú hablando en nuestros corazones, Señor, y a nuestro entendimiento, Padre. Que sea de bendición este devocional, Señor, que en esta tarde, Señor, va a impartir mi esposo, Señor. Que seas tú poniendo cada palabra en su boca, Padre, que sea para la edificación de tu pueblo, Señor. Gracias te doy, Padre, por la vida de mis hermanos, Señor, que tuvieron a bien conectarse, Señor, y por los que posteriormente, Señor, tuvieron la oportunidad de tener ese tiempo, Padre, para seguir, Señor, como ese pueblo, Señor, ministrándonos unos a otros, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor, y nueva, Señor, en tus misericordias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, Señor, y tú nos guardas en todo momento, Señor, porque dice tu palabra que tú estarás con nosotros hasta el fin, Padre. Y te doy gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues vamos a leer Ezequiel 36. Ezequiel 36, 27 dice, y pondré de vosotros mi espíritu, Dentro de nosotros. y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Hemos estado viendo, por favor, si me escucho muy quedo, me avisan. Hemos estado viendo estos temas acerca del Espíritu Santo y queremos que veamos la importancia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, porque muchas veces queremos hacer las cosas, lo que sea, para la obra de Dios, y lo hacemos mal, ¿no? Y tenemos la palabra dice que guía, que nos enseña es el Espíritu Santo. Vuelvo a leerlo, dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas en, por obra. Entonces aquí está Dios profetizando el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquí en esta parte de Ezequiel se está hablando del derramamiento, del bautismo, obviamente, del derramamiento y de la llenura, que es lo que iba a hacer Dios en el futuro cuando Cristo viniera. También Joel profetizó en Joel 2:28 y dijo, después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y en Hechos 2:17 a 18, lo confirma, ¿lo tienes, favor? Dice en Hechos 2, 17 y 18. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Vemos que ya en el Nuevo Testamento se está tomando un extracto de lo se dijo en el Antiguo Testamento. Entonces, yo sé que ya lo sabemos muchos, pero quizá alguien que está ahí conectado, pues, pues no lo sabe, ¿no? Y esto le puede ayudar en su crecimiento. Y si
y si tú cuando nos veas, ya sea por YouTube o por Facebook, y no conoces de Dios, yo te animo a que abras tu corazón y que les digas al Señor, entra en mi vida. La palabra dice que nosotros somos su templo, que lo vamos a ver posteriormente. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía sobre las personas y luego se apartaba. Fíjense, veamos cómo el Espíritu de Dios se apartó del rey Saúl. ¿Me ayudas, Delfis? Con Sí. 1 Samuel 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. 18:12. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Entonces vemos aquí una confirmación. Hay más, ¿no? Hay más personas que lo podemos comprobar que el espíritu venía, se apartaba, ¿no? No sé si se me permita decir esto, ¿no? Si te portabas bien, pues permanecía y si no, no. Y vemos también cuando David confiesa su pecado, ¿qué hace? En Salmo 51, 11, le pide que el espíritu no le fuera quitado de él. ¿Lo lees, amor, por favor? Dice Salmo 51:11, no me eches delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, vemos que aquí David, él reconoce, ¿no? Reconoce su pecado, que esa es la diferencia del rey Saúl, ¿no? Que no se arrepintió, ¿no? Y David mm, eh, abrió su corazón delante del Señor y dijo, no me eches fuera, ¿no? O sea, no me quites de mí tu Santo Espíritu, porque él sabía que podía irse el Espíritu de Dios de su vida, ¿no? Entonces, pero cuando el Espíritu fue dado en el Pentecostés, el pueblo de Dios, llegó al pueblo de Dios, perdón, para permanecer con ellos para siempre. Ahí ya no era de que ahorita me porto bien, me porto mal, dices, ahí va a permanecer para siempre. Y que es en estos tiempos igual, el Espíritu de Dios permanece para siempre. El problema de nosotros es que no lo creemos. Seguimos dudando, seguimos creyendo que no somos su templo. Nos sentimos tan sucios. Ay, ¿cómo crees que va? Pero lo dice la palabra, ¿no? Y vimos la semana pasada, ¿no? Que cuando tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, en ese momento dice que Él te sella con su Espíritu. Él te da la garantía de que eres parte de Él, ¿no? Entonces, volvamos a lo que estábamos hablando hace rato. Dios estaba hablando en aquellos tiempos de una manifestación muy poderosa. ¿Qué estaba hablando? Él habitando dentro de su pueblo. En otras palabras, Dios habitando en cada uno de nosotros. Nosotros somos su pueblo. Entonces la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, que somos morada de Dios. Y fíjate que uno de esos beneficios muy importantes de esta promesa es que dice, el Señor, lo leímos en Ezequiel 36:27, uno de sus beneficios, nos dice, cuando yo, no, perdón, dice, haré que andes en mis estatutos. Él dice, voy a poner mi espíritu en ti y voy a hacer que tú andes en mis estatutos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Cuando yo ponga mi presencia dentro de ustedes, yo haré que ustedes sean santos. Es imposible para nosotros andar en el mandamiento de Dios si no Él está dentro de nosotros. ¿Recuerdan el estudio de causa y efecto? Entonces, es imposible estar en los estatutos de Dios
si el Espíritu Santo no mora en el creyente? Entonces, el Señor está diciendo que cuando ponga su Espíritu dentro de nosotros, seremos capaces de hacer la voluntad de Él. Es decir, que sin su Espíritu no somos capaces de hacer su voluntad. Por eso la Biblia dice, enséñame a hacer tu voluntad. Porque nosotros no podemos, por más que te esfuerces, por más que le eches ganas, si no está el Espíritu de Dios obrando, no se va a poder. Entonces, sería imposible para el ser humano vivir en santidad sin el Espíritu Santo dentro de nosotros. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fíjense, ¿cómo mueren las obras de la carne? Es por medio del Espíritu. No es porque yo tengo mucha voluntad, porque yo sí puedo lograrlo. No es así. Porque si lo hacemos por nuestros medios, va a ser temporal. Yo lo viví. Mucho tiempo decía, yo voy a dejar de fumar. Yo siempre estaba. Pero cuando murió ese yo puedo, el Espíritu hizo morir esa situación que a mí me dañando, estaba dañando a mi familia, estaba atormentando. Y cuando estás en eso, no te das cuenta que estás afectando a tu alrededor. Créeme que no te das cuenta. Y así es el pecado. Te acostumbras tanto, es como la rana que dice, no la pones en agua, la pones en la estufa, la prendes, el agua va calentando y la rana se va adaptando, le subes la flama y cuando se da cuenta, pues ya se murió, se adaptó. Así es el pecado. Entonces, el único medio para que podamos nosotros que mueran verdaderamente es por medio de su Espíritu de Dios. No es por tus fuerzas, ni por qué tan gallo eres. Es por Él. No por espada ni con ejército, dice que es con su Santo Espíritu. Entonces, la única forma de yo controlar mis pasiones es a través del Espíritu de Dios. Y Pablo dice que la única forma de que la carne muera, ya lo vimos, es por el Espíritu. O sea, que el Espíritu puede matar mis pasiones, tus pasiones desordenadas. Es el único que lo puede matar, que puede acabarlo. Es el Espíritu de Dios. ¿Cuándo lo hace? Cuando yo me sujeto. Cuando yo obedezco. Que eso es lo que nos cuesta a nosotros mucho. Decimos que vivimos conforme al Espíritu y no se nota. No se nota. Entonces, ¿qué pasa si yo no me sujeto a Él? ¿Qué pasa? La Biblia dice que podemos contristar al Espíritu Santo, pero también dice, pero Él no nos dejará, como Jesús dijo en Mateo 28:20, dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa. Tú eres su templo. Él permanece. Entonces dice, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero una pregunta surge, ¿no? ¿Cómo es que va a estar con nosotros? Sabiendo que Él está en el cielo, dice la palabra, que está sentada a la vista del Padre. ¿Cómo? Perdón. Él está con nosotros, lo acaba de decir Delfis, por medio de su Espíritu.
de su Espíritu Santo. Él dice que Él es el ayudador, Él es el paracleto. Dice en primera de Juan 2:27, dice, Pero la unción que vosotros recibisteis, él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Entonces, fíjense, yo lo voy a leer con una versión que encontré, Dios habla hoy. Dice, pero ustedes tienen el Espíritu Santo con el que Jesucristo los ha consagrado y no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu que Él les ha dado los instruye acerca de todas las cosas y sus enseñanzas son verdad y no mentira. Permanezcan unidos a Cristo conforme a lo que el Espíritu les ha enseñado. Entonces, ¿quién es el que nos enseña? ¿Quién es el que nos instruye? El Espíritu Santo. No estoy diciendo que te cierres y no veas otro libro que te pueda ayudar o que te acerques a un hermano o a un pastor. No, no estoy diciendo eso. Pero aquí dice que Él es nuestro paracleto, es el que nos va a ayudar, el que nos va a enseñar, el que nos va a instruir, el que nos va a dar ese discernimiento. Cuando tú abres la palabra de Dios y no tienes el Espíritu de Dios, ¿cómo la vas a discernir? ¿Cómo la vas a entender? ¿Cómo le vas a decir? ¿Qué me estás diciendo aquí, Dios? Si yo no te conozco. Entonces, cuando tienes el Espíritu de Dios y mora en ti, abres la palabra y el Espíritu Santo te empieza a enseñar, te empieza a decir, mira esto, mira lo otro, te empieza a dirigir por una senda derecha. Cuando tu camino estaba todo torcido, empieza a enderezarte. Y fíjense, Pablo lo confirma en Gálatas 1:11 al 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, aquí estamos viendo que Pablo está reconociendo quién le dio la revelación. ¿Quién se la dio? El Espíritu. Y si yo no lo aprendí de hombre, el que me enseñó fuiste tú. Yo no lo aprendí de nadie. Tú eres mi ayudador. Entonces, fíjense, tener el Espíritu Santo como nuestro paracleto es tener a Dios mismo habitando en nosotros como creyentes. El Espíritu nos enseña la palabra de Dios y nos conduce a la verdad. Él nos recuerda de lo que Jesús nos ha enseñado. Por eso muchas veces los pastores o hermanos dicen, lo que tú lees, el Espíritu de Dios en su momento, en la necesidad que hay, Él te va a recordar. No te va a recordar algo que nunca tú has leído. Yo una vez hice un ejemplo de la computadora, ¿no? Si tú no le metes nada al disco duro a la computadora, tú le vas a teclear, no va a aparecer nada. Pero si le empiezas a meter, pues es fácil. Con una letra que tú pongas, empieza, sale. Igual en Google, ¿no? Googleas y pones una frase y te aparecen varias palabras, ¿no? Ajá. Entonces, de modo que podamos, dice que Él nos enseña de todo lo que hemos leído, ¿no? De modo de que podamos depender de su palabra en los tiempos difíciles de la vida. ¿Cuáles tiempos? Todos sabemos, no, ya sabemos ahorita cómo está la guerra, y volvemos a lo de los virus, pero hay otras situaciones, ¿no? Hay más situaciones, no nada más son esas, ¿no? Hay personas que se sienten defraudadas por los amigos, por la familia, o no tienen trabajo, hay tantas cosas, ¿no? Entonces, es la palabra de Dios es la que nos va a levantar. Por eso es necesario compartir la palabra de Dios, hablar de la palabra de Dios y decirles que la palabra de Dios restaura.
y decirles que el Espíritu Santo puede obrar en cada uno de nosotros. Fíjense lo que nos da la palabra. En Juan 14:27, ¿no? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, ¿qué nos da? Paz. En esos tiempos difíciles, abre la palabra y ¿qué te da? Paz. Te da paz. A ver, Juan 15:9 al 10, amor. Como el Padre me ha amado, así también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nos da amor. Cuando tú te sientes que nadie te ama, cuando tú sientes que no tienes paz, cuando tú sientes que nadie te entiende y que nadie te ama, el Señor te dice, ven a mí, yo te voy a dar paz. Yo te voy a dar ese amor que tú necesitas. Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Nos da gozo. O sea, después de estar tristes, desesperados, sin amor, sin paz, sin gozo, Él nos lo restituye y te dice, no temas, yo toma mi paz, toma de mi amor, toma de mi gozo. No tenemos por qué vivir así si tenemos un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios de gozo. Entonces, Él consuela tu corazón y tu mente en este mundo tan difícil, ¿no?, que estamos viviendo. Entonces, el poder del Paracleto habitando en nosotros nos da la capacidad de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Esa es la palabra para que no andes de ocioso. Dejamos la palabra y empezamos a andar de ociosos. Empezamos a pensar cosas y las ejecutamos. Pero si tú andas en el Espíritu, eres obediente y dejas que el Espíritu te guíe, entonces empieza a menguar tu carne, empieza a menguar tu yo. Gálatas 5:16 dice, eso lo dice en Gálatas 5:16, ¿lo lees, amor? De manera, perdón. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Entonces, viviendo en el Espíritu, va a ser muy difícil que tus deseos, que tu concupiscencia florezca o tome el control. Entonces, el Espíritu de Dios puede producir fruto en nuestra vida. Eso lo podemos ver en Gálatas 5:22 al 23. Lo pueden leer después, ¿no? El fruto del Espíritu, ¿no? ¿Para la qué? Para la gloria del Padre. Entonces, fíjense, hermanos, qué bendición es tener el Espíritu Santo en nuestras vidas como nuestro paracleto, como nuestro ayudador. Es nuestro consolador, es el que nos alienta, es el que nos aconseja. Él es nuestro abogado. Entonces, por eso iniciamos, ¿no? Y queremos que aprendamos la importancia de entender que tú y que yo somos templos de Dios. Segunda de Corintios 6:16, amor. Nada más la parte B, por favor. Por si alguien tiene duda de que
es templo de Dios. Yo sé que lo sabemos aquí, pero habrá alguien que quizás tenga duda, diga, ¿cómo va a vivir en mí, no? Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, Y luego que dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. aquí Pablo está tomando a Ezequiel 37:27, está recordando esa profecía, ¿no? Entonces, y nos está diciendo a nosotros que Él va a habitar en medio de ti, que Él va a habitar dentro de ti. Y fíjense, y Juan 14:23 lo confirma, que Cristo habita o puede habitar en cada uno de nosotros. Dice, respondiendo Jesús les dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, hermano, o sea, gózate, como ahorita lo acabamos de ver, gózate, porque qué promesa tan más grande, qué promesa tan más hermosa, tan gloriosa que hay para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ningún ángel le dijo, yo voy a habitar dentro de ti. Él nos da ese regalo. Él te dice, no, yo no se lo di a los ángeles, esto lo tengo preparado para ti. Yo voy a vivir dentro de ti. Aunque el mundo no te vea como, no te vea como te vea, dice, yo voy a vivir dentro de ti. No sé qué. Entonces, esto vale más que cualquier fortuna o cualquier deseo que queramos tener. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere ser, yo quiero ser el músico fulano, el más reconocido, el profeta, el predicador, el gran maestro, que siempre están pensando y pensando en tener. Están deseando de, no, no está mal. Yo no digo que esté mal, pero antes de todo esto, ¿cómo puedes tú ser un maestro, un profeta, lo que tú quieras, un músico, un pastor, si el Espíritu Santo no mora en ti? ¿O no estás permitiendo que haga la obra en tu vida? Yo creo que nuestro primer anhelo es mi percepción. No estoy diciendo que lo tomes así, pero para mí es primero anhelar y decirle al Señor, aquí estoy, habita en mí, hazme tu templo, lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu. Pero necesitamos creer. Ese es el gran problema. Necesitamos creerlo. Ya por último, quisiera terminar con esto para que lo analices y le digas al Señor, gracias. Gracias porque tú me has hecho tu morada y tú me has dicho que vas a estar conmigo hasta el fin, que no vas a... Cuando Pedro predica, ay, se me fue el nombre, ¿cómo predica? A Cornelio, fue por obediencia. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo bajó con poder, lo obedeció, porque estaba lleno del Espíritu Santo. No necesitaba hacer, eh, extender sus manos y decir, yo, como dice el pastor muchas veces, no, yo he sacado tantos demonios, no, él nunca puso credenciales, él obedeció. Le dijo Dios, tú habla y yo convenzo. Y te dice a ti, tú habla y yo convenzo.
¿Cuántos convenció? ¿Cuántos está convenciendo hoy? Nuestra labor es hablar, pero callamos. Y el Espíritu Santo dice, yo los voy a convencer de pecado. Pero habla, no te quedes callado. Porque hay un poder sobrenatural dentro de ti que sobrepasa lo natural. Y te dice, tú habla. Yo convenzo. Y muchas veces, bueno, pero él ya habita dentro de mí, va a hacer todo. Tú tienes que hacer tu parte definitivamente. ¿Sabes cuál es tu parte? Humíllate. Sé fiel, porque Él es fiel. Sé humilde, obedece, para que el Señor haga su parte. Entonces, por último, no olvidemos que cuando Cristo murió en la cruz por ti y por mí, y derramó su preciosa sangre, se rompió el velo, fíjense, nos dio el acceso directo al Padre. Acerquémonos, pues, confiadamente al que trono de su gracia, para alcanzar por tu socorro. Nos dio acceso. Nos dio acceso. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Entonces, Jesucristo te convirtió a ti, me convirtió a mí en un tabernáculo, en una casa de Él, andante. ¿Por qué? Porque ahora Él mora en cada uno de nosotros. Pues espero que os haya sido de bendición este pequeño devocional de tiempo, porque la palabra no es pequeña, es poderosa, ¿no? Y te invito a que dejes que Él haga la obra en tu corazón, en tu vida. Entrégale ese yo, entrégale esa sabiduría y decir, no, es que yo, te estás equivocando de este modo, ¿no? Porque si dejamos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros, no vamos a tener que hacer más nada, porque Él va a comenzar. Porque Él va a decir, si hay pleitos en los matrimonios y permites que Él haga la obra, Él va a convencer a la gente. Pues Dios les bendice, hermanos, que Dios me los bendiga. Pastor Doroteo, ¿nos puede ayudar con la oración del final, por favor? Claro que sí, amados hermanos, bendiciones. Padre Santo, te damos gracias, bendito Dios, porque, Señor, tú sigues haciendo hincapié, bendito Padre, Señor, en la gran labor que tú, Señor, has hecho sobre nuestras vidas, bendito Padre. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos día con día, Señor, a dejar de manifiesto, Señor, que tu poder, Señor, obra grandemente en nuestra vida, Señor. Que podamos ser, Señor, esas personas de testimonio, Señor, esas personas en ti que proclamamos verdaderamente y legítimamente tu reino, Señor, principalmente, Señor, en nuestra casa, y que eso posteriormente, Señor, traiga un bien colectivo. Bendito Padre, yo te pido, Señor, que tú pongas en el corazón de nuestros hermanos el querer como el hacer, Señor, y que tengan ese deseo, Señor, como lo explicaba nuestro hermano Gus, Señor, de ese anhelo primordial, Padre, de primeramente, Señor, ser revestidos por ti, y lo demás que tú tengas para nuestra vida, Señor, lo gocemos como recompensa, Señor, de lo prioritario, Señor, que es confiar y creer verdaderamente, Señor, en que tú, Señor, nos has limpiado y nos has santificado, Señor, y que caminas con nosotros día tras día, Señor, dando muestra de tu poder, de tu gloria, Señor, a través de nuestras acciones, Señor, incluso, Señor, a través de nuestros errores, porque hemos aprendido, Señor, que también tú los usas para nuestro bien, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir, Señor, permaneciendo, Señor, diligente, Señor, en tu palabra, Señor, en tu propósito, Señor, en cada uno de nuestros ministerios, Señor, y en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Te damos gracias, lo oramos en el maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios me los bendiga, que tengan bonita tarde y nos vemos pronto. Bye. Hasta pronto, hermanos. Gracias. Bendiciones. Un abrazo.